¿Estudiar la Biblia es peligroso? ¿Será que la gente que predica no debería estudiar la Biblia porque puede estar en un grave error? ¿Qué quiso decir Pablo en segunda carta a los Corintios cuando dice, el cual asimismo hizo de nosotros que fuéramos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica, pero la letra mata? ¿Será que Pablo dijo, no estudien la Biblia porque la Biblia mata, la Biblia es peligrosa estudiarla? ¿A qué se refería Pablo cuando dijo, el Espíritu vivifica, pero la letra mata? Ese ha sido un texto mal interpretado a lo largo de este último tiempo en la historia de la iglesia cristiana. Bienvenidos a esta serie de textos mal interpretados de la Biblia, y ahora vamos a tratar teológicamente de interpretar correctamente este texto de segunda carta a los Corintios 3:6. Cuando digo teológicamente, teología, ustedes ya saben, teo es Dios y logos es palabra. Teología quiere decir el estudio de la palabra de Dios. Quédense de principio a fin. Comenzamos. Vamos a comenzar desglosando el contexto histórico de este pasaje. ¿Cuál es el contexto de segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6? El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Este versículo aisladamente ha sido usado para desacreditar el estudio bíblico, el estudio teológico. Los que no quieren estudiar la Biblia, los que quieren hacer que sus oyentes sean analfabetas bíblicos, que no estudien porque ellos quieren manipularlos con cualquier cosa que digan desde el púlpito, usan este versículo y dice, ya vieron, el Espíritu vivifica y la letra mata. Pero ¿Pablo estará realmente enseñando eso aquí a través de este versículo? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la teología, aplicar el contexto histórico del pasaje, aplicar la exégesis, aplicar la hermenéutica, aplicar la homilética. Vamos a ver eso. Primero, contexto del pasaje. Pablo está escribiendo segunda carta a los Corintios alrededor del año 55 más o menos, o 56 después de Cristo. 55 años después de Cristo empieza Pablo a escribir la carta a los Corintios. Y Pablo está defendiendo su ministerio de apóstol. Pablo empieza a defender su ministerio en contraste con los falsos maestros judaizantes que proliferaban en Corinto. En Corinto había muchos falsos maestros, falsos apóstoles, como los hay hoy en día. Y Pablo está defendiendo su apostolado, que es real. El debate, hermanos, no era el estudio versus la experiencia. No era el estudio versus un éxtasis. No, el debate era antiguo pacto versus nuevo pacto. O sea, Pablo está hablando aquí no de la Biblia. Pablo está escribiendo la carta a los Corintios. O sea, el Nuevo Testamento no había sido terminado en su totalidad. Pablo está escribiendo, el Nuevo Testamento se está gestando allí. Pablo está hablando aquí de un antiguo pacto versus un nuevo pacto. Pablo está hablando aquí del Antiguo Testamento, la letra de la ley, versus el Nuevo Testamento, o sea, el nuevo pacto, que es la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu. Pablo no está hablando que estudiar la Biblia es malo y es peligroso. Pablo no está hablando de eso. La letra no se refiere a la Biblia en general, sino a la ley de Moisés sin la presencia de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El Espíritu vivifica, pero la letra de la ley de Moisés, la letra mata. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la exégesis de este pasaje. Punto número 2, ustedes ya saben, exégesis. Ok, ¿cuál es la exégesis? En punto 2, ¿qué quiere decir exégesis? Ir directamente al texto bíblico. Ok, vamos directamente al texto bíblico. Pablo dice, ministros de un nuevo pacto.
Pablo contrasta el antiguo pacto de la ley escrita en piedra con el nuevo pacto de la ley de Dios escrita en el corazón. Pablo dice, antes ustedes tenían la ley de Moisés escrita en piedra, hoy tienen la ley del Señor escrita en su corazón. Son ministros de un nuevo pacto, ya no el pacto de la piedra, de las tablas de la ley, ahora el pacto del corazón, de la obra de gracia que Cristo hizo en ustedes. No de la letra, sino del espíritu. La letra mosaica mata, pero el espíritu vivifica. El problema no es la ley, el problema es el corazón humano, pero la ley no puede salvarlos, dijo Pablo. La ley solo les demuestra que están en pecado, pero a través de la ley nadie se salva. Así que el espíritu es el que vivifica, pero la letra del antiguo pacto es la que mata. Romanos 7, 10 y 11. Acuérdense que la Biblia hay que interpretarla con la misma Biblia. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia, ¿no? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice Pablo en Romanos 7, 10 y 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué está diciendo Pablo? Repito, Romanos, y es importante que apunte yo esta cita bíblica para que ustedes la busquen. Estoy hablando de Romanos 7, 10 en adelante, 10 en adelante. Romanos 7, 10 en adelante dice, y hallé, dice Pablo, que el mismo mandamiento del antiguo pacto, el mismo mandamiento que para mí era vida, me resultó en muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento del antiguo pacto, me engañó y por él me mató. O sea, la letra mata. La ley mata. No intentes vivir por la ley. No se puede. Nadie cumplió la ley, solo Cristo. Por favor, la ley es una maldición que está rota por Cristo. Cristo rompió la maldición de la ley. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Pablo no está hablando aquí de la Biblia completa, está hablando de la ley de Moisés. Ok. Así que vamos a ver qué es lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Ya vimos Romanos 7, 10 en adelante. Ahora miremos Romanos 8, 1 y 2. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 1 y 2? Estamos en la exégesis del texto. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevo pacto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Así que, ¿hay condenación para los que están en Cristo? No. ¿Hay condenación para los que quieren vivir por la ley? Sí, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Así que vamos a Salmo 119, 130, que dice, la exposición de tus palabras alumbra mi vida y me hace entender el camino. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, llena del Espíritu Santo, vivifica, pero la palabra de la ley de Moisés mata. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la letra fuera mala de la Biblia completa, Pablo se estaría contradiciendo, porque dice aquí toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Enseñando. Pablo dice que la escritura es útil para enseñar. Yo estoy enseñando ahorita en esta clase. Si la letra matara, Pablo se contradijera, pero no, ya les estoy diciendo por qué este es un texto mal interpretado de las Escrituras. Vamos a la parte hermenéutica. Ustedes ya saben que siempre, básicamente la teología, me gusta exponerla en estas clases tan sencillas. Hermenéutica. Ok, hermenéutica. Muy bien, vamos a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La aplicación correcta del texto para hoy, para nuestro tiempo. Los errores más comunes de la hermenéutica es oponer la Biblia versus el Espíritu.
La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ya vieron, dice que no estudiemos la Biblia, sino que solo el espíritu. Y el espíritu, Dios me habló y me dijo esto y me dijo el otro. Y entonces se desvirtúa. Y la gente que no estudia la Biblia, la analfabeta bíblica, es presa fácil de los falsos maestros de hoy. Falsos apóstoles, falsos todos, que trae una siembra, que arrebátalo, que recíbelo, que decláralo. Si lo puedes ver, lo puedes tener. Mientras más siembres, más Dios te bendecirá. La letra bíblica no mata. La letra bíblica hay que estudiarla para no ser matados por esos falsos apóstoles de hoy. Lo que mata es la ley de Moisés. A eso se refirió Pablo. No, muy bien. Errores de la hermenéutica es despreciar la doctrina bíblica. Y Pablo le dijo a Timoteo, permanece en la doctrina, permanece en la doctrina. Error, despreciar la doctrina, justificar la ignorancia espiritual y decir, no, yo no estudio la Biblia, solamente que el Espíritu me muestre que tengo que predicar. Por favor, yo tuve que preparar esta clase de hoy. Tuve que preparar la clase, tuve que preparar las citas bíblicas, tengo escrita la clase. Yo no podría venir aquí nada más a inventarme una clase. Estoy enseñando la palabra de Dios. O sea, los que hoy son haraganes son los que no estudian y dicen, no, yo llego al culto y que el Espíritu me muestre. Esos son haraganes. No estudian. Uno no puede llegar al culto esperando que el Espíritu le muestre. Uno tiene que llegar al culto sabiendo que el Espíritu ya le mostró en la casa lo que debe predicar. Ya le mostró, ya estudió el mensaje, ya preparó la prédica. Porque de lo contrario es un pastor haragán. Bueno, si es que a eso se le puede llamar pastor, ¿verdad? La aplicación correcta de la hermenéutica es: el Espíritu nunca contradice la palabra de Dios porque el Espíritu inspiró la palabra de Dios. Así que el Espíritu no puede contradecir la palabra porque el Espíritu inspiró la palabra. La palabra sin el Espíritu es vacía y la palabra con el Espíritu está llena de vida. La Biblia con el Espíritu Santo transforma. Vamos a la parte homilética. ¿Cómo predicar este mensaje hoy? ¿Cómo predicar este mensaje hoy? Homilética viene de homilía, de discursar, de hacer un discurso, de enseñar, de predicar. Muchos han sido heridos con frases como: no pienses tanto, no estudies la Biblia, no la leas, solo siente la unción, siente. ¿Dónde dice la Biblia que debemos sentir algo? Si tú sientes es por tus emociones, está bien. Pero la Biblia no da un dogma. Todo aquel que sea cristiano cada vez que vaya al culto tiene que sentir algo. No. Entonces que no te critiquen por eso. La doctrina bíblica nunca divide. La doctrina bíblica acerca el conocimiento de las Escrituras y nos aleja de los falsos maestros. Al fin de que ya no quiero más falsos maestros, no quiero más. Estudié la Biblia y ahora ya no quiero más los falsos maestros. La doctrina bíblica nos aleja de los falsos maestros a punto de que ya no los queremos ni siquiera escuchar. Son falsos maestros. Pero la doctrina bíblica nos acerca al conocimiento de la fe, de las Escrituras, nos expone a la palabra correcta. La iglesia sin doctrina es manipulable. Una iglesia que no tiene doctrina, cualquier persona la manipula. Una iglesia que no tiene doctrina es frágil. Una iglesia que no tiene doctrina es vulnerable y anda arrebatando, declarando y haciendo cosas y hablando solo de dineros y de milagritos y de cositas que nunca pasan, pero ellos se las inventan. No, la doctrina bíblica es lo que necesitamos. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Sola Escritura. No nos salgamos de la Escritura. La letra mata. Segunda carta a los Corintios 3:6 no se refiere a la Biblia, se refiere a la letra de la ley de Moisés en el antiguo pacto. Mata, porque por la ley nadie se salva. Pero el Espíritu vivificando el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, da vida. Así que no vivamos por la letra de la ley, sino vivamos por el Espíritu. El Espíritu no reemplaza la palabra, sino que ilumina la palabra del Señor. Cuando a ti te pregunten: oye, ¿tú guardas los 10 mandamientos? ¿Guardas la ley? Todos los mandamientos se resumen en 2.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Cristo vino a deshacer la maldición de la ley. Por la ley nadie se salva. Maldito aquel que confía en la ley para salvarse. La letra que dice Pablo mata. La letra de la ley mosaica mata, porque solo daba a conocer el pecado de la gente, pero no perdonaba a nadie. Pero Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo en la cruz rompió la maldición de la ley, y al derramar su sangre en esa cruz nos hizo partícipes del nuevo pacto. Y cuando Cristo se fue al cielo, descendió el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo que mora en nosotros ahora nos vivifica. Y la letra del antiguo pacto mata, pero el Espíritu vivifica. Que Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo aquí en esta serie de otro texto mal interpretado de la Biblia. Recuerden, los lunes a las 11 de la mañana, hora Centroamérica, publico la prédica que imparto los domingos, ¿no? Estamos todos los días publicando en YouTube. Los lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche hago un live, un directo, para que todos estudiemos junto la palabra del Señor. Los jueves a las 7 de la noche, hora Centroamérica, publico la clase de la semana, en este caso la clase que es esta, ¿no? Y los viernes publico el diplomado de el año que estamos estudiando los miembros de la Iglesia Bíblica de Guatemala. Así que no se pierdan, de lunes a viernes hay todos los días videos publicados en este canal de André Carías. Gracias por ser parte de esta gran comunidad virtual. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase de otro texto mal interpretado de la Biblia.